Un hombre yace, inmóvil, sobre el piso de cemento manchado. Su traje ejecutivo está empapado de sangre que todavía no se ha secado completamente. Lo extraño no es la muerte en sí, sino la imposibilidad física de lo que rodea al cadáver. Las puertas del sótano están cerradas desde adentro con candado, las ventanas tienen barrotes intactos, sin señales de forzamiento. Y las cámaras de seguridad muestran que nadie entró ni salió de ese lugar en las últimas 12 horas. Pero hay algo más perturbador. En la pared, escrito con la misma sangre de la víctima, aparece una frase en letras temblorosas. Él sabía demasiado sobre la suciedad. La víctima es Alejandro Montero, director financiero de una de las corporaciones más poderosas de España, y el único hombre que tiene acceso, irrestricto, a todos los sótanos, a todas las llaves, a todos los rincones ocultos de ese edificio. Es precisamente quien lo encontró, un conserje de 52 años llamado Javier Ruiz, que en este momento está siendo interrogado por la policía, mientras sostiene un trapeador en sus manos temblorosas. Lo que nadie sabe, lo que ni siquiera los detectives, que lo observan con sospecha, pueden imaginar, es que Javier Ruiz no es realmente un conserje. Es el agente Javier Ruiz de la Unidad de Delitos Económicos, infiltrado hace 3 años en esa corporación para investigar una red de corrupción que involucra lavado de dinero, tráfico de influencias y algo mucho más oscuro que nadie ha podido probar todavía. Y ahora, con Alejandro Montero muerto en circunstancias que desafían toda lógica, Javier se enfrenta a la posibilidad de que su investigación secreta no solo esté en peligro, sino que él mismo se haya convertido en el principal sospechoso del asesinato del único hombre que podría haberle dado las pruebas definitivas que necesitaba. 3 años antes, Javier Ruiz era un agente prometedor de la Policía Nacional, especializado en crímenes financieros y fraude corporativo. Tenía un apartamento modesto en Carabanchel, una vida ordenada y solitaria, y una reputación impecable en su departamento. No tenía familia cercana. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico cuando él tenía 25 años. Y nunca se había casado ni tenido hijos. Era el candidato perfecto para una operación de infiltración a largo plazo. Su superior, la comisaria Elena Vargas, lo convocó a su oficina una tarde de noviembre y le presentó el caso. Grupo Mediterránea, una corporación que operaba en sectores de construcción, energía y finanzas, estaba bajo sospecha de ser una fachada para operaciones criminales de gran escala. Había indicios de que la empresa lavaba dinero procedente del narcotráfico, que manipulaba contratos públicos mediante sobornos a funcionarios, y que tenía conexiones con organizaciones criminales internacionales. Pero después de 2 años de investigación externa, no habían conseguido ninguna prueba sólida. Necesitaban a alguien dentro, alguien que pudiera pasar desapercibido, que pudiera acceder a lugares y documentos que desde fuera eran inalcanzables. Javier aceptó la misión sin dudarlo. Le dieron una identidad falsa, un historial laboral inventado, referencias falsificadas. Javier Ruiz, el agente, desapareció. En su lugar nació Javier Ruiz, el conserje, un hombre común con antecedentes laborales humildes, divorciado, con problemas menores de alcoholismo superados. Alguien que necesitaba un trabajo estable y no hacía preguntas incómodas. Los primeros meses en Grupo Mediterránea fueron una tortura de paciencia y humildad forzada. Javier limpiaba baños, trapeaba pisos, vaciaba papeleras, cambiaba bombillas. Los ejecutivos lo trataban como si fuera invisible. Pasaban junto a él sin mirarlo. Dejaban caer basura en el suelo, esperando que él la recogiera. Le hablaban con ese tono condescendiente que reservan para quienes consideran inferiores. Javier aprendió a bajar la mirada, a sonreír cuando le daban órdenes, a desaparecer en los pasillos. Pero también aprendió algo valioso. Los conserjes son invisibles, y la gente dice y hace cosas frente a los invisibles que nunca haría frente a iguales. Escuchaba conversaciones en los ascensores. Encontraba documentos descartados en las papeleras de las oficinas ejecutivas. Observaba quién se reunía con quién a puertas cerradas. Memorizaba horarios y rutinas. Poco a poco, comenzó a mapear la estructura real de poder dentro de la corporación. El CEO era Rodrigo Salazar, un hombre de 60 años, con una sonrisa de tiburón y modales impecables, siempre vestido con trajes hechos a medida. Era carismático, imponente. El tipo de hombre que dominaba cualquier habitación en la que entraba. Bajo él estaban 3 directores principales: Alejandro Montero en finanzas, Clara Esteves en operaciones y Miguel Ordóñez en desarrollo. Pero Javier pronto se dio cuenta
de que había otra capa de poder, menos visible, un grupo reducido de empleados de nivel medio que parecían tener acceso privilegiado a Salazar, que entraban y salían de su oficina, a horas extrañas, que manejaban documentos que nunca aparecían en los registros oficiales. Alejandro Montero era diferente del resto. Mientras que Salazar y los otros ejecutivos trataban a Javier con indiferencia o desdén, Montero ocasionalmente lo saludaba por su nombre, le preguntaba cómo estaba, le agradecía su trabajo. Al principio Javier pensó que era solo una pose, una forma de aparentar cercanía con los empleados de menor rango, pero con el tiempo notó algo más. Montero parecía genuinamente incómodo con ciertas decisiones que se tomaban en la empresa. En las reuniones de directorio, a las que Javier a veces tenía acceso, cuando limpiaba la sala de juntas, Montero era el único que hacía preguntas difíciles, que pedía aclaraciones sobre números que no cuadraban, que expresaba preocupación por proyectos que parecían irregulares. Y más de una vez, Javier lo vio salir de esas reuniones con expresión tensa, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Hace 6 meses, Montero comenzó a comportarse de manera extraña. Llegaba temprano y se iba tarde, mucho después de que el resto de los ejecutivos se hubieran marchado. Pasaba horas encerrado en su oficina, con la puerta cerrada, y empezó a solicitar acceso a documentos históricos de la empresa. Archivos antiguos que estaban almacenados en el sótano del edificio, precisamente el área que Javier tenía bajo su responsabilidad de limpieza y mantenimiento. Fue durante una de esas búsquedas nocturnas en los archivos del sótano, cuando Javier y Montero tuvieron su primer encuentro significativo. Era pasada la medianoche. Javier estaba revisando unos documentos que había encontrado en una papelera de la oficina de Clara Esteves, cuando escuchó pasos bajando las escaleras del sótano. Se escondió rápidamente detrás de unas estanterías de archivos metálicos y observó cómo Montero entraba con una linterna, mirando nerviosamente hacia atrás como si temiera ser seguido. El director financiero se dirigió a una sección de archivos antiguos y comenzó a revisar cajas con carpetas de hace 10, 15 años. Javier permaneció inmóvil, observando. Montero parecía buscar algo específico. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría carpetas y revisaba documentos bajo la luz de la linterna. De pronto, se detuvo. Había encontrado algo. Sacó una carpeta manila gruesa y comenzó a fotografiar las páginas con su teléfono móvil, una tras otra. Con urgencia, Javier se movió involuntariamente y su pie golpeó contra una tubería metálica. El sonido resonó en el sótano. Montero se giró bruscamente. Su rostro palideció. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. Javier no tuvo más opción que salir de su escondite, fingiendo sorpresa. Disculpe, señor Montero, soy yo, Javier. El conserje estaba revisando las calderas. A veces hacen ruido a esta hora. Montero lo miró fijamente durante varios segundos que parecieron eternos. Luego guardó rápidamente la carpeta que había estado fotografiando. No deberías estar aquí a estas horas, dijo Montero, pero su tono no era de reproche sino de advertencia. Es peligroso. Hay cosas en este edificio. Hay gente en esta empresa que no quiere que ciertas verdades salgan a la luz. Javier decidió arriesgar. ¿Qué tipo de verdades? Señor Montero lo miró con una mezcla de miedo y algo parecido a la esperanza desesperada. Si supieras lo que sé, si hubieras visto lo que yo he visto en los libros de esta empresa, no dormirías tranquilo nunca más. Pero no puedo hablar. Todavía no. Necesito más pruebas. Necesito estar seguro antes de... Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿Antes de qué?, preguntó Javier. Montero negó con la cabeza. Olvida esta conversación. Y por tu propio bien, no bajes más a este sótano de noche. Hay cámaras. Hay gente que observa. No queremos que termines. No completó la frase, pero el mensaje era claro. Esa noche, Javier reportó el encuentro a la comisaria Vargas, a través de su canal encriptado de comunicación. Ella le ordenó que intentara acercarse más a Montero, que estableciera algún tipo de vínculo de confianza. Si Montero está buscando evidencias contra la empresa desde dentro, podría ser nuestro aliado, dijo Vargas. Pero ten cuidado, si descubre quién eres realmente, toda la operación se viene abajo. Durante las siguientes semanas, Javier buscó oportunidades para interactuar casualmente con Montero. Le llevaba café a su oficina sin que se lo pidiera. Se ofrecía a ayudarlo a cargar cajas de archivos cuando lo veía ir al sótano. Se quedaba hasta tarde limpiando los pisos cerca de su oficina, para que Montero supiera que había alguien ahí si necesitaba algo. Gradualmente, Montero comenzó a hablarle más. Pequeñas conversaciones al principio, sobre el clima,
sobre el fútbol, sobre lo cansado que estaba de trabajar tantas horas. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales. Montero le contó que tenía una hija de 20 años, estudiando medicina, en Barcelona, que se había divorciado hacía 5 años, que a veces se sentía atrapado en una vida que había construido, pero que ya no reconocía como propia. ¿Sabes qué es lo irónico? Javier se le dijo una noche, mientras ambos estaban solos en el piso de oficinas ejecutivas. Montero cerrando su computadora portátil y Javier vaciando las papeleras. Pasé toda mi vida persiguiendo el éxito, la posición, el dinero. Pensé que si llegaba a director, si ganaba lo suficiente, sería feliz. Y ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que he sido cómplice de cosas que me hacen sentir sucio, como si no pudiera lavarme por más que lo intente. Fue en ese momento cuando Javier tomó una decisión arriesgada. A veces, la única forma de limpiarse es exponiendo la suciedad, dijo, midiendo cuidadosamente sus palabras. Montero lo miró con intensidad. Es fácil decirlo cuando no tienes nada que perder, pero cuando tienes una hija que depende de ti, cuando sabes que la gente para la que trabajas es capaz de cosas terribles, el miedo te paraliza. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Javier suavemente. Montero cerró los ojos y respiró profundo. Esta empresa no es lo que parece. Los proyectos de construcción, los contratos energéticos, todo es real, pero es solo la superficie. Debajo hay otra operación. Un sistema diseñado para lavar dinero de fuentes que prefiero no imaginar. Y no son solo millones, Javier, son cientos de millones. Hay cuentas offshore, empresas fantasma, transferencias que pasan por 3 o 4 países antes de llegar aquí y aparecer como inversiones legítimas. He estado rastreando el dinero durante meses, siguiendo el rastro hacia atrás. Y cada vez que creo que llegué al origen, encuentro otra capa más profunda. Y Salazar lo sabe. Montero rió amargamente. Que sí lo sabe. Él es el arquitecto de todo esto. Rodrigo Salazar es un genio, te lo concedo. Construyó un imperio que luz legítimo, desde cualquier ángulo externo. Pero yo tengo acceso a las cuentas reales, a los números que no aparecen en los informes oficiales. Y lo que he descubierto es suficiente para mandarlo a prisión por el resto de su vida. Hay ya varios políticos y empresarios muy influyentes que están involucrados en esto. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Esto era exactamente lo que había estado buscando durante 3 años. ¿Tienes pruebas? Montero asintió lentamente. Las he estado recopilando. Documentos, transferencias, correos electrónicos encriptados que logré decodificar. Está todo ahí, pero necesito más. Necesito encontrar la conexión directa entre el dinero sucio y su origen. Hay un socius silencioso. Alguien que nunca aparece en ningún documento pero que mueve los hilos desde afuera. Salazar responde ante alguien más. Estoy seguro. Y hasta que no descubra quién es esa persona, no puedo entregar las pruebas porque sería mi palabra contra la de uno de los hombres más poderosos de España. ¿A quién piensas entregar esas pruebas?, preguntó Javier, conteniendo el aliento. Montero lo miró directamente a los ojos. A la policía, a la Fiscalía Anticorrupción, a los medios, si es necesario, pero tiene que ser todo o nada. Si hago una denuncia parcial, Salazar usará su influencia para enterrar el caso, y a mí me enterrará junto con él. Necesito ser perfecto. Necesito que las pruebas sean irrefutables. En ese momento, Javier estuvo tentado de revelar su verdadera identidad, de decirle a Montero que él era exactamente la persona que necesitaba, que podía ayudarlo a construir ese caso perfecto. Pero algo lo detuvo, una voz interna que le decía que todavía era demasiado pronto, que necesitaba estar absolutamente seguro de que Montero era confiable antes de exponerse. Si necesitas ayuda para buscar documentos o acceder a lugares del edificio, yo conozco cada rincón, ofreció Javier. Puedo entrar a sitios sin levantar sospechas. La gente no presta atención a los conserjes. Montero pareció considerar la oferta durante un largo momento. Es peligroso, Javier. Si alguien descubre que estás ayudándome, te convertirás en un objetivo. Esta gente no tienen límites cuando se trata de proteger sus secretos. Ha habido accidentes antes. Personas que sabían demasiado y terminaron cayendo de escaleras, o sufriendo ataques al corazón repentinos, o simplemente desapareciendo, como el arquitecto que diseñó este edificio, preguntó Javier, recordando un caso que había revisado en los archivos de la investigación. Montero palideció. ¿Cómo sabes sobre eso? Lió los periódicos. Encontraron su cuerpo en el río, hace 2 años. Dijeron que fue suicidio. No fue suicidio, dijo Montero en voz baja.
Él diseñó espacios ocultos en este edificio, bóvedas secretas que no aparecen en los planos oficiales, lugares donde guardar cosas que no quieres que nadie encuentre. Y cuando terminó su trabajo, se convirtió en un cabo suelto. El silencio que siguió fue pesado y amenazante. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde están esos espacios ocultos?, preguntó. Montero negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero sé que existen, y sospecho que las pruebas que necesito, los documentos originales, que demostrarían todo, están guardados en alguno de esos lugares. Salazar es demasiado inteligente para dejar evidencia física en su oficina o en lugares accesibles, pero su arrogancia lo traiciona. Necesita tener cerca las pruebas de su poder. Le gusta saber que están ahí, bajo su control. Los siguientes 3 meses fueron una extraña danza entre Javier y Montero. Trabajaban juntos, sin que nadie más lo supiera. Montero le pasaba información sobre lugares específicos donde buscar, oficinas que debían revisarse cuando estuvieran vacías, papeleras que debían revisarse antes de ser vaciadas. Javier se convertía en sus ojos y oídos en lugares donde Montero no podía estar sin levantar sospechas. Encontraron documentos comprometedores, contratos firmados con empresas que no existían, transferencias de fondos a cuentas numeradas, correspondencia con funcionarios públicos que mencionaban cantidades específicas de dinero a cambio de favores en licitaciones. Pero todavía faltaba la pieza central, la conexión con el origen del dinero sucio. Mientras tanto, Javier mantenía informada a la comisaria Vargas de todos los desarrollos. Ella estaba eufórica con el progreso pero también preocupada. Este Montero puede ser un activo valioso, pero también puede ser un riesgo, le advirtió, si está tan involucrado en las finanzas de la empresa. ¿Cómo sabemos que él mismo no está implicado en el lavado de dinero? Podría estar buscando evidencias para destruirlas, no para exponerlas. Javier defendió a Montero. He estado trabajando con él durante meses. Es genuino. Está aterrado pero decidido. Si fuera parte del esquema criminal, no estaría arriesgándose de esta manera. O tal vez es exactamente lo que quiere que pienses, respondió Vargas. Mantén los ojos abiertos, y no confíes completamente en nadie. Esas palabras resonaron en la mente de Javier cuando, una semana antes de la muerte de Montero, presenció algo que lo hizo cuestionarse todo. Era tarde en la noche, pasadas las 11. Y Javier estaba en el sótano revisando las calderas cuando escuchó voces acercándose. Se escondió rápidamente, un cuarto de mantenimiento, y observó a través de una rendija en la puerta. Rodrigo Salazar bajaba las escaleras acompañado de 2 hombres que Javier no reconoció. Tipos con trajes oscuros y expresiones duras que gritaban seguridad privada o algo peor. Y detrás de ellos, para su sorpresa y confusión, venía Alejandro Montero. Este lugar es perfecto para conversaciones privadas, decía Salazar con esa voz suave y controlada que siempre usaba. Sin ventanas, sin cámaras en esta sección particular, sin posibilidad de que alguien nos escuche. Los conserjes terminan su turno a las 10. Así que estamos solos. Se detuvieron junto a una pared del sótano que Javier conocía bien. Una sección de ladrillo viejo que siempre le había parecido fuera de lugar en comparación con el resto del edificio moderno. Salazar presionó varios ladrillos en una secuencia específica, y para asombro de Javier, parte de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una entrada oculta. Después de usted, Alejandro, dijo Salazar con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Montero entró en el espacio oculto seguido por los demás. Javier se arriesgó a salir de su escondite y se acercó silenciosamente a la entrada secreta. Podía escuchar sus voces amortiguadas desde adentro. Las cuentas que solicitaste están todas aquí, decía Montero. He organizado los documentos por año y por origen de fondos. Pero Rodrigo, necesito que entiendas que esto se está volviendo demasiado peligroso. Los auditores externos están haciendo preguntas. Si deciden hacer una auditoría forense profunda, encontrarán inconsistencias que no podré explicar. La voz de Salazar respondió, fría y calculadora. Por eso mismo necesito que reorganices la estructura de las transferencias. Aumenta las capas de intermediación. Y necesito que identifiques qué auditores están haciendo las preguntas específicas. Tenemos formas de hacer que la gente se vuelva menos curiosa. No puedo seguir haciendo esto, dijo Montero, y su voz sonaba angustiada. Mi hija, si algo me pasa, ella quedará sola. Ya perdió a su madre. No puede perderme a mí también. Alejandro, la voz de Salazar adoptó un tono casi paternal. Te he tratado como a un hijo durante todos estos años. Te di oportunidades que nadie más te habría dado. Te hice rico,
Y todo lo que te pido es lealtad. Lealtad y discreción. Es tanto pedir. Además, no es como si tuvieras opción. Estás tan metido en esto como yo. Si yo caigo, tú caes conmigo. Y tu preciosa hija tendrá que lidiar, no solo con un padre muerto, sino con un padre criminal, cuya reputación destrozada arrastrará su nombre por el barro. Hubo un silencio largo y tenso. Luego Montero habló con voz apenas audible. Lo sé, tienes razón. Lo siento, Rodrigo. Estoy cansado. Eso es todo. Haré lo que me pidas. Bien, respondió Salazar, porque sería muy triste que tuvieras un accidente. Los sótanos pueden ser lugares peligrosos, ¿verdad? Tantas escaleras, tantas tuberías por las que podría escaparse gas. Tantos lugares donde un hombre podría tropezar y golpearse la cabeza de forma fatal. Javier sintió que la sangre se helaba en sus venas. ¿Qué había visto exactamente? ¿Montero era víctima o cómplice? ¿Su búsqueda de evidencias era genuina o era parte de un plan para proteger mejor los secretos criminales de Salazar? Cuando los hombres finalmente salieron del espacio oculto y la pared volvió a cerrarse, Javier permaneció escondido hasta estar seguro de que se habían ido. Luego esperó unos minutos más y se acercó a la pared secreta. Intentó replicar la secuencia de ladrillos que había visto presionar a Salazar, pero no sucedió nada. La pared permanecía firmemente cerrada. Durante los siguientes días, Javier evitó a Montero. Necesitaba tiempo para procesar lo que había presenciado y decidir qué significaba para la investigación. Reportó el encuentro a Vargas, quien inmediatamente ordenó una reunión de emergencia. Esto cambia todo, dijo Vargas con expresión grave cuando se encontraron en un café discreto lejos del edificio. Si Montero es parte activa del esquema de lavado de dinero, entonces todo lo que te ha estado mostrando podría ser información selectiva diseñada para proteger a Salazar, no para exponerlo. Pero la forma en que Salazar lo amenazó, argumentó Javier, no amenazas hacia un cómplice contento. Montero está atrapado. Probablemente empezó haciendo pequeñas cosas, moviendo números aquí y allá. Y cuando se dio cuenta, estaba tan comprometido que no podía salir sin destruir su propia vida. Eso lo hace predecible, respondió Vargas. Llega lo predecible puede volverse peligroso cuando está desesperado. Podría hacer algo impulsivo que ponga en riesgo toda la operación. O peor, podría intentar hacer un trato con Salazar, entregándote a ti. No, dijo Javier con convicción, no lo hará. Puedo sentirlo. Hay algo genuino en su culpa, en su deseo de arreglar las cosas. Solo necesita el momento correcto y la protección adecuada. Vargas lo miró durante un largo momento. Muy bien. Entonces es hora de que le reveles quién eres. Realmente, si va a ser nuestro informante, necesita saber que tiene respaldo oficial, pero hazlo con cuidado. Si reacciona mal, si entra en pánico, toda la operación se va al infierno. Javier asintió. Había estado esperando este momento durante meses, pero ahora que había llegado, sentía una mezcla de anticipación y temor. 2 días después, buscó a Montero, cuando sabía que estaría solo en su oficina tarde en la noche. Tocó la puerta suavemente y entró, cuando Montero le indicó que pasara. Necesito hablar contigo, dijo Javier, cerrando la puerta detrás de él, sobre algo importante. Montero levantó la vista de su computadora, y algo en la expresión de Javier debe haberle indicado que esto era diferente. ¿Qué sucede? Javier respiró profundo. Este era el punto de no retorno. Mi nombre es Javier Ruiz, pero no soy realmente un conserje. Soy agente de la Policía Nacional, Unidad de Delitos Económicos. He estado infiltrado en esta empresa durante 3 años investigando actividades de lavado de dinero y corrupción. El silencio que siguió fue absoluto. Montero se quedó completamente inmóvil, mirando a Javier con expresión de shock total. Luego su rostro pasó por varias emociones rápidas: incredulidad, miedo, rabia, y finalmente algo parecido a un alivio desesperado. ¿Eres policía?, susurró. Todo este tiempo has estado investigándonos, investigando a Salazar y la estructura criminal de esta empresa, aclaró Javier. No a ti. Bueno, no inicialmente, pero he estado observando, y sé que tú también estás buscando evidencias. Sé que estás atrapado en algo de lo que quieres salir, y estoy aquí para decirte que podemos ayudarte. Puedo ayudarte, pero necesito que confíes en mí y que me cuentes todo. Montero se puso de pie. Bruscamente, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad, iluminada abajo. Cuando habló, su voz temblaba. ¿Cómo sé que esto no es una trampa de Salazar? ¿Cómo sé que realmente eres policía y no alguien que le envió a probarme? Javier había anticipado esto. Sacó su teléfono móvil y marcó un número. Puso el altavoz. La comisaria Vargas respondió al segundo tono. Agente Ruiz, comisaria.
Estoy con Alejandro Montero. Necesita confirmación de mi identidad. Hubo una pausa breve. Luego Vargas habló directamente a Montero. Señor Montero, soy la comisaria Elena Vargas de la Unidad de Delitos Económicos. El agente Javier Ruiz ha estado trabajando bajo cobertura en Grupo Mediterránea desde hace 3 años, como parte de una investigación oficial sobre delitos financieros. Le aseguro que tiene el respaldo total de este departamento y que cualquier información que usted proporcione será protegida con el máximo nivel de confidencialidad. Montero cerró los ojos y Javier pudo ver que sus manos temblaban. He estado tan asustado, dijo finalmente, su voz quebrándose. Tan completamente aterrado durante tanto tiempo. Pensé que estaba solo, que no había salida. He querido ir a la policía cientos de veces, pero no sabía en quién confiar. Salazar tiene contactos en todas partes. Políticos, jueces, policías. Pensé que sí iba a la estación equivocada, a la persona equivocada. Estaría muerto antes de que terminara de dar mi declaración. Por eso estoy aquí, dijo Javier suavemente, para que no tengas que hacer esto solo. Pero necesito saber todo. ¿Cuánto tiempo has estado involucrado en el lavado de dinero? ¿Cómo funciona exactamente la operación? ¿Y quién es el socio silencioso que mencionaste? Montero se sentó nuevamente. Tomó su cabeza entre sus manos por un momento, y luego comenzó a hablar. La historia que contó durante las siguientes 2 horas fue aún más oscura de lo que Javier había imaginado. Montero había sido reclutado por Salazar hace 7 años, cuando trabajaba en un banco, y era un simple analista financiero brillante pero sin ambiciones políticas corporativas. Salazar lo había visto en una conferencia. Había quedado impresionado por su inteligencia, y lo había contratado con un salario generoso y promesas de ascenso rápido. Durante el primer año, todo parecía legítimo. Montero manejaba las finanzas normales de la empresa, preparaba reportes para inversores, supervisaba presupuestos, pero gradualmente, Salazar comenzó a pedirle pequeños favores. Ajustar algunos números aquí, reclasificar algunas transacciones allá, crear subsidiarias offshore para proyectos especiales, nada que pareciera obviamente ilegal, pero cosas que hacían que Monteros se sintiera incómodo. Me di cuenta de lo que realmente estaba pasando hace 3 años, explicó Montero. Encontré por accidente una transferencia de 50 millones de euros que venía de una cuenta en las Islas Caimán. Pasaba por 3 empresas intermediarias y terminaba apareciendo como inversión de capital, uno de nuestros proyectos de construcción. Seguí el rastro hacia atrás, y me di cuenta de que el patrón se repetía docenas de veces. Dinero que venía de fuentes que no podía identificar, que pasaba por laberintos corporativos diseñados específicamente para ocultar su origen, y que al final aparecía limpio en los libros de Grupo Mediterránea. ¿Confrontaste a Salazar?, preguntó Javier. Lo hice, respondió Montero amargamente. Fue el mayor error de mi vida. Debí haber ido directamente a la policía en ese momento, pero era estúpido y arrogante. Pensé que podría hacerlo entrar en razón, convencerlo de que estaba arriesgando demasiado, que eventualmente lo atraparían. Pero Salazar simplemente me miró como si yo fuera un niño ingenuo, y me explicó cómo funcionaba realmente el mundo. Me dijo que el dinero venía de varias fuentes, narcotráfico de Colombia y México principalmente, pero también evasión fiscal de empresarios europeos. Sobornos pagados a políticos que necesitaban lavar el efectivo. Incluso fondos de organizaciones terroristas que buscaban financiar operaciones sin ser rastreados. Y me dijo que yo ya estaba implicado, que mi firma estaba en docenas de documentos que vinculaban esas transacciones, que si él caía, yo caería con él. Y luego me hizo una oferta. Podía seguir siendo su director financiero, con un salario triplicado y bonos generosos. O podía intentar exponerlo y descubrir que nadie me creería porque ya estaba demasiado comprometido. Y liga aceptaste, dijo Javier, sin juicio en su voz. Acepté, admitió Montero con vergüenza. Evidente, porque soy un cobarde, porque tenía una hija que mantener, porque me gustaba mi vida cómoda, y no quería perderla. Me justifiqué diciéndome que no estaba lastimando a nadie directamente, que solo estaba moviendo números en pantallas. Pero siempre supe que el dinero que estaba blanqueando venía de ruinas vidas, de adicción, de violencia, y cada día que pasaba, me sentía más sucio, más contaminado. ¿Qué te hizo cambiar?, preguntó Javier. Porque empezaste a buscar evidencias contra Salazar. Montero cerró los ojos como si recordar fuera doloroso. Hace 1 año, Salazar me pidió que organizara una transferencia particularmente grande, 200 millones de euros, que venían de una serie de cuentas vinculadas a un cártel mexicano. Era más dinero del que habíamos manejado antes,
y requería crear toda una nueva red de empresas fantasma para procesarlo. Mientras trabajaba en eso, comencé a investigar a ese cártel específico. Quería saber, no sé, supongo que quería saber exactamente con quién estábamos haciendo negocios. Y encontré artículos sobre ellos, sobre las cosas que habían hecho, familias enteras asesinadas, niños desaparecidos, pueblos completos aterrorizados, y me di cuenta de que yo estaba facilitando todo. Eso, que mi habilidad con los números, mi inteligencia financiera, estaba siendo usada para permitir que esa gente continuara operando, continuara matando. Y pensé en mi hija, en cómo la miraría si supiera lo que hacía realmente su padre, y no pude. Simplemente no pude seguir viviendo conmigo mismo. Así que empezaste a recopilar evidencias, dijo Javier. Sí, comencé a copiar documentos secretamente, a guardar correos electrónicos encriptados, antes de borrarlos, a fotografiar transferencias, a rastrear conexiones. Pensé que si podía reunir suficiente evidencia, podría entregarla a las autoridades, y tal vez, solo tal vez, hacer un trato, testificar a cambio de reducción de condena. Al menos mi hija sabría que al final intenté hacer lo correcto, aunque hubiera tardado demasiado. ¿Dónde están esas evidencias ahora?, preguntó Javier. Haciendo la pregunta crucial, Montero vaciló. Están guardadas en 3 lugares diferentes. Tengo copias digitales, en dispositivos de almacenamiento encriptados, que guardo en una caja de seguridad en un banco. Tengo copias físicas de documentos clave escondidas en mi apartamento. Y tengo una tercera copia, la más completa, escondida, en el lugar más obvio, aquí mismo, en el edificio, en el espacio oculto del sótano. Montero lo miró sorprendido. ¿Cómo sabes sobre eso? Te escuché hablando con Salazar la semana pasada, admitió Javier. Estaba en el sótano cuando bajaron. Vi cómo abrieron la entrada secreta. Montero palideció. Entonces sabes que Salazar sospecha algo. Por eso me llevó ahí esa noche. Quería intimidarme, recordarme que conoce todos los secretos del edificio, todos los lugares donde alguien podría esconder cosas. Fue su forma de decirme que no hay escondite seguro, y él decide buscarlo. Pero todavía no ha encontrado tus evidencias, observó Javier. No, porque las escondí en un lugar, dentro del espacio oculto, donde no pensaría buscar. Hay varios niveles en esa bóveda secreta, secciones que incluso Salazar probablemente no conoce completamente. El arquitecto que diseñó esos espacios era paranoico en su genialidad. Creó bóvedas dentro de bóvedas, compartimientos secretos dentro de compartimientos secretos. Y antes de que ese arquitecto muriera, tuvo una breve conversación conmigo, en la que mencionó algo sobre planos alternativos, que no había entregado oficialmente. Me dio una clave, casi como un acertijo, sobre dónde encontrar un espacio que ni siquiera Salazar conocería. Y encontraste ese espacio. Sí. Me tomó semanas de búsqueda nocturna en el sótano, pero lo encontré. Un compartimiento detrás de una de las paredes de la bóveda principal. Accesible, solo si conoces la secuencia correcta de piedras, en lo que parece ser simplemente trabajo decorativo en el muro. Ahí es donde guardé los documentos más incriminatorios, los que muestran las transferencias directas del dinero del cártel, los que tienen las firmas de Salazar autorizando operaciones específicas, los que nombran a los políticos que reciben sobornos. Es todo lo que necesitas para destruir su imperio. Javier sintió una oleada de euforia. Esto era lo que había estado buscando durante 3 años. La evidencia definitiva que necesitaban. Necesito que me muestres cómo acceder a ese espacio, dijo. Necesito que me dejes todas las copias de las evidencias. Podemos ponerte bajo protección de testigos esta misma noche. Tu hija también. Podemos sacarlos a ambos de aquí, antes de que Salazar se dé cuenta de lo que está pasando. Pero Montero negó con la cabeza. No todavía. Hay una pieza más que necesito. El socio silencioso. La persona que está por encima de Salazar en esta organización. He estado siguiendo pistas durante meses, y creo que finalmente sé quién es. Pero necesito confirmación. Hay una reunión programada para dentro de 3 días. Una junta especial de la que Salazar me excluyó pero de la que escuché hablar. Creo que el socio silencioso va a estar presente. Si puedo identificarlo, si puedo conseguir alguna evidencia de su participación, entonces el caso será perfecto. No podrán escapar. Es demasiado arriesgado, argumentó Javier. Si Salazar sospecha que estás investigando, podrías estar en peligro. Ya estoy en peligro, respondió Montero con una sonrisa triste. He estado en peligro desde el momento en que empecé esto. Pero si voy a hacer esto, si voy a destruir mi carrera y potencialmente pasar tiempo en prisión, quiero asegurarme de que los verdaderos criminales, todos ellos, caigan conmigo, especialmente el que está
En la cima, Javier reportó la conversación a Vargas, quien estuvo de acuerdo en darle a Montero 3 días más, pero ordenó vigilancia adicional. Si algo parece estar yendo mal, lo sacamos inmediatamente, instruyó. No voy a arriesgar la vida de un informante, incluso si eso significa perder parte de la evidencia. Los siguientes 3 días fueron tensos. Javier y Montero se comunicaban mediante mensajes codificados, aparentando normalidad frente al resto de la empresa, pero coordinando secretamente su plan. Montero le pasó a Javier las instrucciones detalladas sobre cómo acceder al compartimiento secreto en el sótano, en caso de que algo le sucediera. Le describió la secuencia exacta de piedras que debían presionarse, el orden específico, la cantidad de presión necesaria. Si no salgo de esa reunión, en 3 días, le dijo Montero, vas inmediatamente a ese lugar y recuperas todos los documentos. Los entregas a tu comisaria y te aseguras de que Salazar pague por lo que ha hecho. Prométemelo. Lo prometo, dijo Javier, pero vas a salir de esa reunión. Te estaré vigilando. Al primer signo de peligro, intervenimos. La noche de la reunión llegó. Era un viernes. Pasadas las 9 de la noche, la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Javier se mantuvo en el edificio, aparentando hacer su trabajo de limpieza habitual, pero en realidad monitoreando todos los movimientos. Vio cómo Salazar llegaba acompañado de sus 2 guardaespaldas habituales. Vio cómo llegaban otros 2 hombres que no reconocía, ambos con trajes caros y expresiones duras. Y luego vio llegar a alguien que lo dejó helado, el fiscal general de la comunidad autónoma, Javier Mendoza. Un hombre que supuestamente era uno de los principales luchadores contra la corrupción en España. Javier inmediatamente reportó esto a Vargas. El socios, silencioso, es Javier Mendoza. El maldito fiscal general está involucrado en esto. La voz de Vargas, al otro lado de la línea, sonaba igualmente sorprendida y furiosa. Eso explica por qué todas las investigaciones previas contra Grupo Mediterránea fueron misteriosamente archivadas. Tenía acceso a toda nuestra información. Sabía exactamente qué estábamos investigando y cómo proteger a Salazar. Esto es mucho más grande de lo que pensamos. Necesitamos proceder con extrema cautela. Si Mendoza se entera de que lo sabemos, puede usar su posición para enterrar todo. Montero llegó al edificio 30 minutos después de los demás. Javier lo observó desde su escondite en una oficina vacía, mientras Montero subía al piso ejecutivo, donde se estaba llevando a cabo la reunión. Cada minuto que pasaba, se sentía como una hora. Javier mantenía comunicación constante con Vargas y con un equipo de respuesta rápida, que estaba estacionado a 2 manzanas del edificio, listos para intervenir si era necesario. Pasó una hora, luego otra. Javier comenzaba a preocuparse seriamente cuando finalmente vio movimiento. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Salazar salió primero, hablando amigablemente con el fiscal Mendoza. Los guardaespaldas lo seguían de cerca, pero Montero no salía. ¿Dónde está Montero?, murmuró Javier al micrófono oculto que llevaba. Esperó 5 minutos más. Nada. Decidió arriesgarse. Salió de su escondite y se dirigió a la sala de reuniones con su trapeador y su carro de limpieza, aparentando ser el conserje haciendo su trabajo habitual. Tocó la puerta y la abrió lentamente. La sala estaba vacía, completamente vacía. No había señales de Montero, pero en la mesa había un teléfono móvil que Javier reconoció como el de Montero, y junto a él, una nota escrita a mano, con letra temblorosa. Javier, si estás leyendo esto, algo ha salido muy mal. Vienen por mí. No confíes en nadie. El compartimiento secreto, los documentos, es lo único que importa ahora. Cuida de mi hija, por favor. El corazón de Javier comenzó a latir salvajemente. Alerta, alerta, dijo al micrófono. Montero ha desaparecido. Posible secuestro o peor. Necesito que el equipo entre ahora, pero antes de que pudiera recibir respuesta. Escuchó ruido en los pisos inferiores, voces elevadas, pasos corriendo. Se asomó al pasillo y vio a los guardaespaldas de Salazar corriendo hacia las escaleras que bajaban al sótano. Javier los siguió, manteniendo distancia. Podía escuchar fragmentos de conversación mientras descendían. No podemos dejarlo vivir. Sabe demasiado. Tiene que parecer un accidente. Cuando llegó al sótano, vio algo que lo horrorizó. Montero estaba en el suelo, consciente pero claramente golpeado, su traje rasgado y sangre corriendo de su nariz. Salazar estaba de pie sobre él, impecable como siempre, con expresión fría. Alejandro, Alejandro, decía Salazar con falsa tristeza, pensé que éramos amigos, pensé que entendías las reglas, pero has estado recopilando evidencias contra mí, has estado planeando traicionarme.
¿Realmente pensaste que no me daría cuenta? Tengo ojos en todas partes. Sé que has estado haciendo copias de documentos, que has estado bajando al sótano a horas extrañas, que has estado comportándote nerviosamente. Y esta noche, cuando te pedimos específicamente que explicaras ciertas discrepancias en las cuentas offshore, tu reacción lo confirmó todo. Montero tosió sangre. Vas a pagar por esto. Hay pruebas. Aunque me mates, hay pruebas. Oh, lo sé, dijo Salazar. Y Liga, vamos a encontrarlas. Vas a decirnos exactamente dónde están todas las copias de tus documentos robados. Y después, bueno, tendrás un desafortunado accidente aquí en el sótano. Los lugares industriales pueden ser tan peligrosos. Las calderas a veces fallan. Los gases tóxicos se acumulan. La gente se desploma. Se golpea la cabeza, muere de forma aparentemente natural. Será una tragedia. Tu pobre hija quedará huérfana, a menos, por supuesto, que nos digas lo que queremos saber. Entonces tal vez podamos llegar a un arreglo diferente. Javier sabía que tenía que actuar, pero antes de que pudiera moverse, uno de los guardaespaldas se giró bruscamente y lo vio. Señor Salazar, el conserje. Salazar se volvió hacia Javier con una sonrisa que heló la sangre. Ah, Javier, el conserje trabajador que siempre está en los lugares equivocados, en los momentos equivocados. Ven aquí, ven a unirte a tu amigo Alejandro. Javier no tenía más opción. Caminó lentamente hacia ellos, su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida. El equipo de respuesta debía estar en camino, pero llegarían a tiempo. ¿Sabes lo que es más divertido?, dijo Salazar, mientras Javier se acercaba. Alejandro aquí presente me estaba contando hace un momento sobre un misterioso conserje que parecía saber demasiado, que hacía demasiadas preguntas, que aparecía en lugares donde no debería estar, y me hizo pensar, ¿qué tipo de conserje es tan curioso, tan meticuloso, tan interesado en los asuntos de la empresa? Antes de que Javier pudiera responder, escuchó la voz de Vargas en su auricular oculto. El equipo está a 30 segundos. Mantén la conversación. Javier decidió ganar tiempo. Solo soy un conserje haciendo mi trabajo. Señor Salazar, vi las luces encendidas y vine a limpiar. ¿De verdad? Salazar sacó un teléfono de su bolsillo y presionó algunos botones. Entonces tal vez puedas explicarme esto. Le mostró la pantalla a Javier. Era una fotografía granulada tomada desde una cámara de seguridad oculta. Una que Javier no sabía que existía. La fotografía lo mostraba a él revisando documentos en una oficina vacía, claramente leyéndolos en lugar de simplemente limpiar. Verás, Javier, yo también soy curioso. Cuando Alejandro empezó a actuar nerviosamente, instalé cámaras adicionales en todo el edificio, cámaras que no aparecen en ningún sistema oficial, y esas cámaras capturaron cosas muy interesantes, como un conserje que pasa horas fotografiando documentos con su teléfono, como un conserje que claramente está buscando algo más que basura en las papeleras. Javier miró a Montero, quien lo observaba con expresión de horror y culpa. Lo siento, susurró Montero, no sabía que te estaban vigilando también. Así que aquí está mi pregunta, continuó Salazar, acercándose a Javier. ¿Para quién trabajas realmente? ¿Eres periodista? ¿Trabajas para alguna organización rival? ¿O eres, tal vez, policía? En ese momento, las puertas del sótano se abrieron violentamente. El equipo de respuesta entró con armas desenfundadas, gritando órdenes. Policía, todos al suelo, manos donde podamos verlas. Todo se convirtió en caos. Los guardaespaldas de Salazar intentaron sacar sus armas pero fueron reducidos rápidamente. Salazar, con reflejos sorprendentes para un hombre de su edad, corrió hacia la pared secreta y presionó la secuencia de ladrillos. La entrada se abrió y desapareció dentro. Javier corrió tras él, ignorando los gritos de sus compañeros oficiales que le ordenaban detenerse. El espacio oculto detrás de la pared era más grande de lo que había imaginado. Era prácticamente una bóveda subterránea, con paredes de piedra vieja y techos abovedados, como si fuera parte de un edificio mucho más antiguo que había existido ahí antes de que construyeran la torre moderna arriba. Había archiveros metálicos a lo largo de las paredes, cajas de documentos, incluso una caja fuerte grande empotrada en una pared, y al fondo, otra puerta. Salazar corría hacia esa puerta cuando Javier lo alcanzó, lanzándose sobre él en un tecal que los tiró a ambos al suelo. Lucharon. Salazar sorprendentemente fuerte y resistente, pero Javier tenía entrenamiento en combate. Lo inmovilizó, le puso las esposas. Se acabó, Salazar. Todo se acabó. Salazar rió. Una risa amarga y derrotada. ¿Crees que esto se acaba conmigo? ¿Tienes idea de cuánta gente poderosa
está involucrada en esto. El fiscal Mendoza es solo uno. Hay jueces, políticos, jefes de policía. Puedes arrestarme, puedes llevarte estos documentos, pero la organización es más grande que yo. Siempre lo ha sido. Yo solo soy un administrador, un facilitador. El verdadero poder está en otra parte. Los otros oficiales entraron en la bóveda y se llevaron a Salazar. Javier se quedó ahí, mirando las filas de archivadores, pensando en todo lo que habían logrado y todo lo que todavía quedaba por hacer. Montero fue llevado a una ambulancia para tratar sus heridas y luego puesto bajo protección de testigos. Su hija fue recogida de su universidad en Barcelona y reunida con él esa misma noche. Durante las siguientes semanas, Javier trabajó incansablemente con un equipo de auditores forenses y fiscales de confianza para revisar todos los documentos encontrados en la bóveda secreta. Lo que descubrieron era incluso más extenso de lo que habían imaginado. El esquema de lavado de dinero de Grupo Mediterránea había procesado más de 2.000 millones de euros durante la última década. Había sobornos documentados a 17 funcionarios públicos diferentes, incluyendo 3 miembros del Parlamento. Había conexiones con 6 organizaciones criminales internacionales, y había una red de complicidad que se extendía por toda la estructura del gobierno y los negocios españoles. El fiscal Mendoza fue arrestado en su casa 3 días después de la detención de Salazar. Intentó usar su posición para detener las investigaciones, pero la evidencia era demasiado abrumadora. Su carrera, su reputación, todo colapsó en cuestión de horas. Los juicios tomaron meses. Salazar fue sentenciado a 35 años de prisión. Mendoza recibió 25. Otros 18 cómplices fueron también encarcelados con sentencias que variaban entre 5 y 20 años. Montero testificó extensamente a cambio de una reducción de condena. Al final, recibió 3 años de prisión, de los cuales cumpliría la mitad bajo buena conducta. Era más de lo que él esperaba, pero menos de lo que muchos pensaban que merecía. El día que Montero fue sentenciado, se acercó a Javier afuera de la corte. Lucía diferente, más delgado, con más canas, pero también más tranquilo, como si finalmente se hubiera quitado un peso invisible de encima. Gracias, le dijo simplemente, por creer en mí cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Hiciste lo correcto al final, respondió Javier. Eso es lo que importa. Mi hija vino a verme ayer, dijo Montero, con lágrimas en sus ojos. Le conté todo. Esperaba que me odiara, que me diera la espalda, pero me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de que hubiera encontrado el valor para enfrentar mis errores. No merezco ese perdón, pero me aferro a él como si fuera lo único que me mantiene humano. Se quedaron en silencio por un momento, 2 hombres que habían pasado por la oscuridad y habían sobrevivido, aunque marcados permanentemente por la experiencia. ¿Qué harás ahora?, preguntó Montero. ¿Volverás a tu vida normal? Javier pensó en esa pregunta durante un largo momento. Durante 3 años, había sido Javier el conserje. Había vivido una vida que no era la suya. Había visto el mundo desde abajo, desde los márgenes, desde los lugares que la gente importante prefiere no mirar. Y algo en esa experiencia había cambiado fundamentalmente. No estoy seguro de que haya una vida normal a la que volver, admitió. Finalmente, ya no sé quién soy cuando no estoy fingiendo ser alguien más. 2 meses después, Javier fue al edificio de Grupo Mediterránea, por última vez. La empresa había sido intervenida por el gobierno. Sus activos congelados mientras investigaban cada transacción. El edificio estaba prácticamente vacío ahora. Solo unos pocos empleados administrativos trabajando en el proceso de liquidación. Javier bajó al sótano, al lugar donde todo había terminado, en cierto modo, donde había comenzado. La entrada secreta a la bóveda había sido sellada oficialmente, pero Javier tenía las llaves como parte de la evidencia que todavía estaba procesando. La abrió y entró en ese espacio que había albergado tantos secretos oscuros. Fue al compartimiento oculto que Montero había descubierto, el espacio secreto dentro del espacio secreto, y presionó la secuencia de piedras que le habían enseñado. El panel se deslizó, revelando el pequeño hueco detrás. Estaba vacío ahora. Todos los documentos habían sido recuperados, catalogados, usados como evidencia, pero Javier se quedó ahí, mirando ese vacío, pensando en todo lo que había contenido. Pensó en el arquitecto que había diseñado estos espacios, que había muerto por saber demasiado. Pensó en Montero, que había pasado años sintiendo que no podía limpiarse por más que lo intentara. Pensó en Salazar, que había construido un imperio sobre la suciedad de otros. Y pensó en sí mismo, en el agente que se había convertido
en conserje, que había vivido entre la basura y los secretos, que había aprendido que a veces las verdades más importantes están escondidas en los lugares que nadie quiere mirar. Salió del sótano y subió a la planta baja del edificio, en el vestíbulo principal, donde antes había habido un ir y venir constante de ejecutivos importantes. Ahora solo había silencio, y luz polvo flotando en los rayos de sol entraban por las ventanas. Se detuvo frente a los ascensores, recordando las innumerables veces que había limpiado esos pisos, que había observado a la gente entrar y salir, que había sido invisible para todos ellos. Señor Ruiz. Javier se giró para ver a Clara Esteves, la exdirectora de operaciones de Grupo Mediterránea, saliendo de uno de los ascensores. Ella había sido una de las pocas ejecutivas que no fue arrestada. Los investigadores habían determinado que no estaba involucrada en el esquema de lavado de dinero, pero su carrera había sido destruida de todas formas, manchada por asociación. Clara, dijo Javier, no esperaba verte aquí. Vine a recoger algunas cosas personales de mi antigua oficina, explicó ella. Fotos, libros, pequeñas pertenencias. Es extraño, ¿verdad? Trabajé en este edificio durante 8 años, y ahora es como si nunca hubiera existido, como si toda mi carrera, todo lo que construí, fuera solo una ilusión. Lo siento, dijo Javier sinceramente. Sé que no estabas involucrada en los crímenes. Clara sonrió tristemente. Tal vez no estaba involucrada directamente, pero era ciega voluntariamente. Había señales, cosas que no cuadraban, preguntas que debía haber hecho, y no hice. Elegí no ver porque era más conveniente, más cómodo. Así que supongo que también soy culpable a mi manera. Quedaron parados, en ese vestíbulo vacío, 2 personas cuyas vidas habían sido irrevocablemente cambiadas por los eventos de los últimos meses. ¿Sabes qué es lo que más me persigue?, dijo Clara después de un momento. El día que arrestaron a Rodrigo, cuando salió en las noticias, y todos supimos la verdad. Recordé algo que me había dicho años atrás. Estábamos en una cena corporativa, todos un poco bebidos, y alguien hizo una broma sobre la ética en los negocios. Rodrigo se rió y dijo, la ética es para la gente que no puede permitirse ser pragmática. En ese momento todos nos reímos. Pensé que era cinismo sofisticado, la actitud de un hombre que entendía cómo funciona realmente el mundo, pero ahora me doy cuenta de que era una confesión. Nos estaba diciendo exactamente quién era. Y nosotros elegimos no escuchar. Javier pensó en esas palabras. ¿En cuántas veces la gente revela su verdadera naturaleza, y otros simplemente no quieren verla? La gente ve lo que quiere ver, dijo, especialmente cuando la verdad es incómoda. Clara asintió. Me voy de España, dijo. Hay una oferta de trabajo en Argentina, algo pequeño en una empresa de consultoría. Nadie ya sabe quién soy, qué pasó aquí. Puedo empezar de nuevo, ser solo Clara otra vez. No la ejecutiva, que trabajó para una organización criminal. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo Javier. Y espero, respondió Clara, que tú también puedas encontrar tu camino de vuelta a quien eras antes de todo esto, o encontrar quien quieres ser después. Javier salió del edificio y caminó por las calles de Madrid, esta ciudad que había sido su hogar durante toda su vida, pero que ahora sentía extrañamente diferente. Pensó en la pregunta de Clara. ¿Quién era él ahora? Era el agente Javier Ruiz, el policía dedicado, que había pasado 3 años en una operación encubierta exitosa. ¿O era algo más complejo? Alguien que había vivido en 2 mundos y ya no encajaba completamente en ninguno. Esa noche, en su apartamento, Javier se sentó frente a su computadora y escribió su informe final sobre la operación. Detalló meticulosamente los eventos, las evidencias, las conclusiones. Pero al final añadió algo que no era requerido, una reflexión personal. Durante 3 años, viví como conserje en Grupo Mediterránea. Mi trabajo era limpiar la suciedad literal, pisos sucios, baños sucios, ventanas sucias. Pero en el proceso, descubrí otra clase de suciedad, la que se esconde detrás de trajes caros y oficinas elegantes, la que se acumula en los rincones oscuros, donde el dinero sucio se convierte en dinero limpio. Rodrigo Salazar me gritó: vuelve a tu suciedad, cuando me vio después de arrestarlo, como si ese fuera mi lugar natural. Y tal vez tenía razón, no porque yo pertenezca a la basura, sino porque alguien tiene que estar dispuesto a ensuciarse las manos para limpiar las peores manchas de la sociedad. Esta operación fue exitosa, en términos de arrestos y condenas. Pero mientras escribo esto, sé que hay docenas, probablemente cientos de otras organizaciones como Grupo Mediterránea, operando ahora mismo. Hay otros Rodrigo Salazares, otros fiscales corruptos, otros facilitadores
que prefieren no hacer preguntas incómodas. La sociedad que expusimos era solo una pequeña parte de un problema mucho más grande. Y eso me deja con una pregunta que no puedo responder. ¿Realmente limpiamos algo? ¿O simplemente movimos la suciedad a otro lugar? 3 semanas después, Javier fue llamado a la oficina de la comisaria Vargas. Ella le ofreció una promoción, una posición en la oficina central de la Unidad de Delitos Económicos, un trabajo de escritorio, analizando operaciones, en lugar de participar directamente en ellas. Era el reconocimiento que cualquier agente desearía después de una operación tan exitosa. Puedes tomarte tiempo para pensarlo, dijo Vargas cuando vio la vacilación en su rostro. Has estado bajo una presión tremenda durante 3 años. Nadie te culparía si decides que necesitas un descanso. O incluso si decides dejar el cuerpo de policía completamente. Has dado más de lo que se puede pedir razonablemente a cualquier persona. Javier miró por la ventana de la oficina, hacia la ciudad. Abajo, ¿hay otras operaciones de infiltración en proceso?, preguntó. Vargas lo miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Siempre hay otras operaciones. Pero Javier, no puedes pasarte la vida siendo alguien que no eres. Eventualmente pierdes el sentido de quién eras originalmente. Y si quien era originalmente no es suficientemente interesante, respondió Javier con una sonrisa triste. Y si descubrí que soy mejor siendo otra persona. Eso, dijo Vargas seriamente, es algo que solo tú puedes decidir. Pero te pediría que te tomes al menos 6 meses antes de tomar cualquier decisión. Habla con el psicólogo del departamento, procesa lo que viviste. Date espacio para recordar quién es Javier Ruiz cuando no está fingiendo ser un conserje. Javier siguió el consejo de Vargas, tomó un permiso temporal, se reunió con el psicólogo del departamento. Intentó reconectar con su vida anterior, pero cada vez que estaba en su apartamento, cada vez que salía con antiguos amigos, que no sabía nada sobre la operación, sentía que estaba interpretando un papel, fingiendo ser alguien que ya no era. La verdad, incómoda era, que se había sentido más real, más vivo. Durante esos 3 años, como conserje que en toda su vida anterior como agente regular, había una honestidad en esa doble vida, por paradójico que sonara. Como conserje, nadie esperaba nada de él excepto que limpiara bien. No había que impresionar, no había que competir, no había que demostrar nada. Y en esa invisibilidad, había encontrado una forma extraña de libertad. Visitó a Montero, en la prisión donde cumplía su condena. El exdirector financiero estaba trabajando en la biblioteca de la prisión, ayudando a otros prisioneros con sus casos legales, enseñando matemáticas básicas a los que querían obtener su equivalente de educación secundaria. ¿Te ves bien?, le dijo Javier con sorpresa genuina. Me siento bien, respondió Montero. Sé que suena extraño decir eso mientras estoy en prisión, pero es cierto, por primera vez en años. No tengo que fingir ser alguien que no soy. No tengo que cargar con secretos que me están matando por dentro. Aquí, todos saben exactamente lo que hice y por qué estoy aquí, y de una manera retorcida. Eso es liberador. ¿Tu hija viene a visitarte?, preguntó Javier. Cada 2 semanas, dijo Montero con una sonrisa. Está en su último año de medicina. Va a ser una doctora brillante. Me dice que quiere especializarse en adicciones, ayudar a gente que está atrapada en ciclos destructivos. Creo que ver lo que me pasó a mí, ver cómo me quedé atrapado en algo que sabía que estaba mal pero que no podía dejar, la hizo querer ayudar a otros que se sienten igualmente atrapados. Debe estar orgullosa de ti, dijo Javier, por haber tenido el valor de exponerlo al final. Montero negó con la cabeza. No creo que esté orgullosa, exactamente, pero creo que me entiende mejor ahora. Entiende que la gente comete errores, que todos tenemos momentos de debilidad y cobardía, pero que lo que nos define no es esos momentos, sino lo que hacemos después. Si tenemos el valor de enfrentar nuestros errores e intentar enmendarlos, o si simplemente nos hundimos más profundamente en la negación. Se quedaron hablando durante la hora permitida de visita. 2 hombres que habían compartido una experiencia que los había cambiado irrevocablemente. Cuando Javier se fue, Montero le dio un último mensaje. No dejes que esto te consuma, Javier. Sé que es tentador definirte completamente por esta operación, por este caso, pero eres más que eso. Eres más que la investigación, más que el conserje, más que la gente. ¿Encuentra quién? Ese más antes de que sea demasiado tarde. 6 meses después de que terminara la operación, Javier tomó su decisión. Rechazó la promoción a la oficina central. En cambio, se ofreció voluntario para otra operación de infiltración. Esta vez investigando un esquema de tráfico humano
que operaba a través de una cadena de restaurantes en Barcelona. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Vargas cuando presentó su solicitud. Es otra operación a largo plazo, probablemente 2 o 3 años. Y después de lo que acabas de pasar, estoy seguro, interrumpió Javier. Esto es lo que hago bien. Esto es donde puedo hacer la mayor diferencia. Y honestamente, es donde me siento más yo mismo. Vargas lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Entonces comenzamos tu nueva identidad la próxima semana. Esta vez serás Javier Ruiz, lavaplatos recién llegado de un pueblo pequeño, buscando trabajo en la ciudad, sin familia, sin conexiones. Solo otro inmigrante interno tratando de ganarse la vida honestamente. Y así, Javier Ruiz el agente desapareció otra vez, transformándose en Javier Ruiz el lavaplatos, bajando nuevamente a los márgenes de la sociedad, a los lugares que la gente importante prefiere no ver, a la suciedad que alguien tiene que limpiar. Pero esta vez lo hizo con pleno conocimiento de quién era y qué estaba haciendo. No estaba huyendo de su identidad verdadera. Estaba eligiendo activamente sumergirse en otra vida, porque había descubierto algo fundamental sobre sí mismo. Era mejor siendo invisible, era más efectivo, operando desde los márgenes. Era más real cuando fingía ser alguien común. Algunos años después, sentado en la cocina de un restaurante en Barcelona, lavando platos, mientras escuchaba conversaciones incriminatorias entre los dueños, Javier pensaría en ese momento en el sótano de Grupo Mediterránea, cuando Salazar le gritó «Vuelve a tu suciedad». En ese momento, había sonado como un insulto, como una forma de reducirlo, de recordarle su lugar. Pero ahora Javier entendía que había una verdad más profunda en esas palabras. Todos tenemos nuestra suciedad, los lugares oscuros, donde nos sentimos más cómodos, las tareas que nadie más quiere hacer pero que alguien debe hacer. Para Javier, esa suciedad era literal. Los pisos que nadie más quería limpiar, los platos que nadie más quería lavar, los trabajos que la sociedad consideraba indignos, pero que eran absolutamente esenciales. Y era desde esos lugares, desde esa suciedad, que él podía ver y exponer la suciedad, mucho más oscura, que se escondía en los lugares altos y limpios. Era una ironía perfecta. El hombre que limpiaba la basura literal de la sociedad era el mismo que exponía la basura metafórica de sus élites, y había hecho las paces con eso. Había aceptado que este era su camino, su vocación, su forma de darle sentido a su existencia. No todos están destinados a brillar bajo las luces. Algunos están destinados a trabajar en las sombras, a ser invisibles, a ensuciarse las manos, para que otros puedan permanecer limpios. Y Javier Ruiz, agente encubierto permanente de la Unidad de Delitos Económicos, había encontrado su lugar en esas sombras, había vuelto a su suciedad, y esta vez, lo hizo con los ojos completamente abiertos.